Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a acérquense un poco. Vamos a dar inicio a este acto inaugural que nos es muy emocionante presentar esta noche a dos de los artistas más importantes para la configuración de las artes plásticas en el México de la segunda mitad del siglo XX, dos artistas que abrieron caminos, rompieron los esquemas y generaron la sabrosa tertulia de la intelectualidad mexicana desde el espacio de la Galería Price, en donde ambos instalaron su taller, abrieron esta galería y en el caso de Vladi se instaló a vivir en 1952 y en cuyo lugar tuvieron álgidas discusiones, más álgidas fiestas, tertulias, intercambios intelectuales, discusiones políticas, artísticas, culturales, estéticas, psicológicas, sexuales, eróticas. Fue la Galería Price el detonador de una generación que después se convertiría en la dominante y que en ese momento era la marginal que intentaba abrir una mirada distinta a la vida, una mirada diferente a la que había emanado de la Revolución Mexicana con el dominio de los artistas del muralismo, el nacionalismo, en la cultura, en la literatura, la novela de la Revolución, en fin, todos los caminos que habían surgido tras el movimiento revolucionario que había concluido en 1920. Entonces, pues para nosotros era muy difícil armar o decidir una nueva exposición después de que apenas tuvimos sucesivamente una exposición de Rembrandt y una de Goya con Demián Flores y Vladi, y decíamos, ¿cómo podemos plantear una exposición de un nivel que pueda atraer el interés de nuestro público tras haber puesto a estos dos grandes, inmensos nombres de la historia del arte occidental que son Goya y Rembrandt? Y pues nos decidimos a regresar al mero origen de Centro Vladi, al espacio, al momento en el que se encuentran estos dos jóvenes con también Héctor Javier, pero básicamente estas dos personalidades potentísimas de Vladi y Gironella. Entonces, para darles la bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, está con nosotros el maestro Alberto Benítez, quien en representación de la universidad les dará unas palabras. Muy buenas noches. Gracias, sean todos bienvenidos a este espacio cultural de la UACM, que pues bajo la batuta de Fernando, como ya lo explicó, ha tenido grandes exposiciones, pero me voy a permitir hacer un alto antes de la presentación formal para leer algo. En un día tan especial como doloroso, lleno de temblores y de memoria e indignación, por una herida abierta que no se cura y que nos recuerda la noche en la que estamos todos desde hace 10 años, nos unimos a la denuncia por verdad y justicia en el caso de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Nos siguen faltando 43.
La obra de Vladi el año pasado, gracias al trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la UACM, fue nombrada la obra como Monumento Artístico de México. Resultado de este nombramiento, que hace del arte de Vladi patrimonio artístico nacional, se refrendó también el comodato de su obra que el artista legó al pueblo de México y que ha quedado en gran parte a resguardo de nuestra universidad. Hace poco, el maestro Fernando Gálvez, responsable del Centro Vladi, me comunicó que una nueva donación del acervo había caído también en nuestras manos. Mi reconocimiento para Fernando y su incansable labor aquí en el Centro Vladi, así como su equipo, Silvia Vázquez y Tonatiuh Gallardo. Felicidades. Como parte de los festejos del nombramiento comentado, el Centro Vladi ha organizado exposiciones que ya les ha comentado Fernando y que hoy nos tiene una exposición del autor Alberto Gironella y Héctor Javier y Vladimir Pilavich, los cuales reinventaron la escena artística mexicana en la apertura de la Galería FIS. Este espacio no solo ofreció nuevas vías de exposición y difusión y mercado para artistas nobles, sino que confirió a los pintores más jóvenes, poetas e intelectuales de la época un espacio de tertulia y discusión. Voy a ser muy breve porque los especialistas nos van a hablar sobre ello y la verdad tuve la oportunidad de ver la exposición y es impresionante. Es un privilegio para nosotros tenerlos a ustedes aquí y pues disfrutemos de la obra. Muchas gracias. Bueno, pues para lograr todas estas muestras y este en especial, he tenido siempre la alianza de toda la gente de difusión cultural de la UACM y en especial el pequeño pero gran equipo que tenemos aquí en Centro Vladi y la complicidad creativa para las curadurías de Silvia Vázquez Olzona y Tonatiuh Gallardo, a quienes voy a dejar los micrófonos para que nos den sus ideas, sus puntos de vista sobre esta curaduría que realizamos conjuntamente para ustedes esta noche. Muy buenas noches. Yo quisiera comenzar con una anécdota. Aram Khachaturian, uno de los grandes compositores soviéticos del siglo XX y que fuera denunciado de formalista en 1948 junto con Shostakovich y Prokofiev, nos relata que en su niñez, en la capital Tiflis de su natal Georgia, se despertaba con los sonidos de la calle que llegaban desde el mercado del barrio armenio. Los gritos de los comerciantes, el murmullo de las amas de casa que pasaban frente a su casa, el ruido de las carretas, el canto de los pájaros, los himnos de las capillas, todo esto era la música que disfrutaba cada día al despertar. Mis padres no querían que estudiara música, contaba el compositor. En Tiflis, en aquella época, un músico no era una persona respetada. Era simplemente un jornalero que tocaba en bodas y funerales. Pero mi amor por la música no podía contenerse. Después de la escuela, durante los descansos corría a casa, me escabullía al ático y golpeaba una olla de cobre intentando copiar los ritmos de las canciones que había oído en la calle. Estaba volviendo loco a mis padres. Finalmente, mi padre me compró un piano viejo y destartalado que era más adecuado como leña para la estufa, pero para mí era un Steinway. Cierro la cita. El impulso al arte, como podrán ver, es algo difícil de sofrenar. Y bueno, tampoco es siempre algo bien recibido por la familia, sobre todo cuando éste emerge en la primera generación. Cabe recordar que el padre de Alberto Gironella tampoco fue muy feliz cuando su hijo decidiera dedicarse al arte. Sea como fuere, traigo el ejemplo de Khachaturian a colación, pues permite observar con claridad cómo para un músico y compositor el mundo solo existe en tanto que sonidos. La vida emocional y psíquica del individuo está conformada predominantemente por imágenes sonoras.
En el caso de Gironella, sin embargo, el universo está estructurado a partir de imágenes. En un poema escrito por el pintor que lleva por título Interior, el pintor nos comparte: este morar dentro de mí, angustiado de eternidad, este alentar transitorio como la hierba que se vuelve brizna y se pierde en el viento estival, este morar dentro de mí, con su libro pleno de imágenes. Así como Khachaturian con los sonidos, podemos suponer que el universo de Gironella siempre estuvo conformado por imágenes, abarrotado incluso, hinchado de imágenes. Sin embargo, cabe mencionar que no me refiero aquí solo a las imágenes visuales, o retinianas, mejor dicho. El universo de Gironella también estuvo colmado por imágenes poéticas, de esas que solo el lenguaje puede construir. Es consabida la avidez con la que la literatura fue acogida por Gironella, cómo justamente las letras fueron también parte sustancial de su mundo. Pero reitero, letras en tanto que imágenes mentales. De ahí que Octavio Paz pudiera decir que Gironella era un poeta de imágenes visuales. El cuadro se transforma en poema y se ofrece al espectador como un manojo de metáforas entrelazadas. Aunque estas metáforas no son verbales, sino visuales, obedecen a las mismas leyes rítmicas de las metáforas poéticas, nos dice Paz. Lo que a continuación observaremos entonces, más que objetos fortuitos, ensamblados al azar, responde a una composición poético-visual que transforma a estos objetos cotidianos en instancias de la memoria. Son metáforas cuyo sentido se encuentra inscrito en el ritmo y la métrica pictórica del universo imaginario de Alberto Gironella. Muchas gracias. Buenas noches a todas, todes y todos. Me siento profundamente conmovida de que estemos aquí reunidos con el motivo de mirar las obras de Gironella y Vladi. Me atrevo a decir que ellos son dos de los grandes artistas mexicanos, de los más grandes artistas mexicanos del siglo XX. Y esto lo digo no solo por el enorme goce estético que me provocan las obras que tenemos expuestas. En 1952, Vladi, Gironella y Héctor Javier dieron un giro de 180 grados en la escena artística mexicana con la apertura de la Galería Pris. Este espacio dio posibilidad de exposición, difusión y mercado a las generaciones más jóvenes, confiriendo a los pintores e intelectuales de la época un espacio de tertulia. La Prise estaba ubicada en la zona rosa, en el interior de la casa de Vladi. Quienes coincidieron en ese espacio compartían una postura, la cual buscaba defender la expresión creativa en diferentes formas, haciendo frente a las ideas preestablecidas que delimitaban lo que era el arte mexicano durante la primera mitad de siglo. Esta generación nunca se denominó a sí misma la Ruptura. Fue a partir de la exposición Ruptura de 1988 del Museo de Arte Carrillo Gil que se comenzó a denominar así a todos estos artistas. Consideramos que aún es necesario que surjan muchos trabajos historiográficos que centren su interés en las obras de Vladi y Gironella. Estos artistas no solo transformaron la plástica mexicana, sino que cada uno recorrió un camino creativo que les permitió formular un estilo único. Las obras que tenemos expuestas en estas salas tienen un enorme valor histórico y estético. Es un privilegio poder mirar reunidos estos materiales. Ya lo decía Vladi, el encuentro físico con las obras de arte es fundamental. Las imágenes de los libros y ahora del Internet nunca logran compararse con la experiencia profunda que provoca estar frente a frente con una obra de esta magnitud. Gironella es un creador de maravillas. Sus cajas son una especie de gabinete de curiosidades que puedes habitar. Así como compartimos la habitación con un león taxidermizado, tenemos exóticas latas de ultramarinos, libros, dedicatorias de Bretón, tapas de botellas de champán y a Frida Kahlo y a Madonna convergiendo en un solo lugar. Otras obras, además, nos obligan a convertirnos en parte de la composición de la pieza a través de los espejos que están al fondo. En un guiño surrealista, Gironella nos hace soñar despiertos. Sus poderosas obras nos llevan del erotismo al horror, de la pintura a los
permitiendo que éstas se transfiguren con el paso del tiempo, y así la descomposición y la muerte se convierten en un statement creativo desde el cual captura la sensibilidad de toda una época. Vladi, por otro lado, hizo nacer de sus pinceles sólidos diamantes. Sus manos, al reconstruir la estratigrafía de la técnica veneciana, encontraron el secreto de la inmortalidad. Nuestro querido pintor ruso-mexicano realizaba un sinfín de aplicaciones pictóricas donde la superposición de capas de temple de huevo con óleo resinoso era el gran método, la lógica material. Los objetos pintados con esta técnica del siglo XVI nos dan indicios para poder afirmar que su obra podría ser infinita. Para Vladi, la pintura se define por la calidad de su factura, y en ese sentido, la perenidad es aquello que signa su quehacer artístico. En algunas de las obras que verán el día de hoy, nuestras retinas danzarán al ritmo de los años 40 y recorreremos el movimiento corporal de la época de oro de la danza mexicana, deslizando nuestra mirada por la piel de Rocío Sagaón. Tenemos también a otra bailarina, quien, con gesto irreverente, porta en su rostro el pasamontañas zapatista. Esta figura femenina es la portadora del tiempo histórico y para Vladi es la efigie de la rebeldía mexicana. Viajaremos en el tiempo con los retratos de Breton y Serge en su camino al planeta sin visados. Nos podremos sumergir en el goce dionisiaco con el que nos propone su acercamiento a Nietzsche. En algunas otras obras, la materia perenne de su técnica veneciana dialogará de manera directa con Gironella y con Diego Velázquez. Vladi, al igual que Alberto, capturó el tiempo a través de su materia pictórica, solo que a diferencia de este, pone en un primer plano la supervivencia de sus medios técnicos y no su descomposición. Vladi cristaliza la historia del mundo para nuestras miradas y le da un espacio de eternidad a todas las voces de la disidencia que fueron desaparecidas, lo cual me permite poner en la memoria de todos nosotros que hoy, hace 10 años, desaparecieron a 43 estudiantes normalistas del caso Ayotzinapa. No estamos todos. Cuánta tristeza hallo en esto y cuánto valor veo en el arte, que nos permite recuperar el tiempo pasado y traerlo a nuestro presente para hacerlo vigente. Bienvenidos a la exposición Los Pintores del Tiempo. Bueno, pues inspirados en estas cajas del maestro Alberto Gironella, decidimos concebir esta exposición como una especie de gran caja o de dos grandes cajas. Cada una de nuestras dos salas se convirtió en un cajón, en un gabinete en el cual hay un lenguaje codificado para hablar de muchos temas. Van a encontrar ustedes todo esto que les relató Silvia, filosofía, escenas eróticas, reflexiones en torno a la cultura pop, sobre historia del arte, sobre cultura popular mexicana, y también veremos que estos artistas, a pesar de haberse confrontado con los muralistas, jamás negaron la posibilidad de que la historia y los movimientos sociales fueran parte del lenguaje artístico, sino que querían hacerlo a su modo, tener la libertad de decidir cuándo hacerlo y poderlo hacer en el estilo, los formatos, las formas y las técnicas que les viniera en gana y no impuestos por la línea unívoca, aplastante y dictatorial del estalinismo de Siqueiros. Eso era lo que querían negar, y lo que querían abrir era libertad, libertad de creación. Por lo tanto, ellos desarrollaron estrategias personales, y vamos a ver, por ejemplo, muchísimo de Zapata como ícono de la Revolución Mexicana, que a ambos les interesó poderosamente, especialmente a Gironella, y luego cómo
después de años en los que ellos mismos tuvieron diferencias, se separaron y se alejaron, fueron a reencontrarse en el movimiento zapatista de la actualidad. Y ambos viajaron hasta la selva lacandona a interactuar con el subcomandante Marcos. Ahí está una dedicatoria que le pone en un libro el subcomandante a Alberto Gironella, diciéndole que él es una de esas personas que realmente ha llegado a tal grandiosidad que superan incluso, más allá, le dice, de tu amigo Octavio Paz, tú eres el verdadero potlatch, el grande, tu vida y tu obra son las que realmente me tienen deslumbrado. Más o menos algo así dice el subcomandante Marcos. Pero ¿qué es esa palabra potlatch? Esa palabra potlatch se pone en juego a raíz de que en 1990 y tantos, en el 98 se presenta en el Cervantino una serie de Gironella dedicada a Octavio Paz, su gran amigo. Aquí tenemos una de estas cajas pintadas y ensambladas por Gironella, dedicada al poeta que nació aquí a 2 cuadras de esta casa. Y lo que le quiere decir con la palabra potlatch es algo que él rescata de las comunidades de las naciones indígenas norteamericanas, que varias de ellas tienen por tradición, es una forma de agasajo, es una forma de festejo, de celebración, con la que uno homenajea a otra persona, pero la homenajea de tal forma, tan suntuosa, tan grande, tan llena de música, de banquetes, de situaciones sorprendentes, que se vuelve una humillación para el otro, y el otro no tiene ningún modo de zafarse de esa humillación, sino devolviéndola en una forma aún más grande, más festiva, una fiesta más maravillosa, con más actos de magia, con más actos de teatro, de arte, con comidas más deliciosas, con bebidas más embriagantes. Y así sucesivamente puede darse este potlatch entre personas, entre familias y entre comunidades. Y pues yo quiero decirles que el Centro Vladi recibió un potlatch sucesivo e impresionante que empezó con esta exposición y la pasada a multiplicarse. El artista Demián Flores, participante de nuestra exposición de denuncia contra la guerra, junto con los desastres de la guerra de Goya y sus desastres colaterales, nos regaló 6 piezas ahora que fuimos a devolver la exposición para poder empezar a tener la exposición de Gironella y Vladi aquí. Después, una amiga del grupo Suma, restauradora y artista, Alma Valtierra, nos dijo que una vecina suya, soprano, había dejado en sus manos 3 piezas de Vladi para que se incorporaran a las colecciones de nuestro centro. Amparo Cervantes y su
su marido en cierta época, Diego Ordaz, pianista que llegó a tocar varias veces con la Sinfónica Nacional, y ella, cantante de los coros de la Ópera de Bellas Artes, recibieron estos grabados de parte de Vladi, todos dedicados, en especial uno con un gran texto de Vladi, El retorno de Eva, explicando una sección de la primera parte de la capilla freudiana, que es por donde inició Vladi sus murales de la biblioteca Lerdo de Tejada, y encima del grabado hay una explicación minuciosa del significado de esta sección. Así pues, 3 grabados maravillosos que llegaron a nosotros. Y después, Emiliano Gironella, junto con su mamá, Carmen Parra, se pusieron a regalarnos la posibilidad de hacer esta prodigiosa exposición. Nos agasajaron cada visita que íbamos a su casa, con comidas, con arte, con poesía, con libros, y nos permitieron compartir con ustedes este potlatch que ahora les devolvemos a ellos para no sentirnos tan apabullados por tanto agasajo y tanto banquete cultural. Por lo tanto, con este agradecimiento, solamente me resta concluir en la explicación del homenaje que tenemos de la familia Brodziak. Esta exposición está dedicada en la invitación a Yolanda de los Reyes y Emilio Brodziak, quienes fueran estrechamente amigos de Vladi, y en especial Brodziak, Emilio, que lo conoció en una tertulia también para la formación de la editorial Juan Pablos, en la que se estaba discutiendo la impresión del primer libro, La vida de León Trotsky, por Víctor Serge y Natalia Sedova, viuda de Trotsky, y por eso Vladi se encontraba en esa sesión, y desde ahí Brodziak se hizo tan amigo de Vladi que se volvió uno de sus aliados, de sus colaboradores más cercanos a lo largo de varias décadas. Publicaron traducciones de Víctor Serge, de sus novelas, de sus escritos políticos, de sus memorias. Publicaron también muchos artículos en diarios, en revistas, y le ayudaba en muchos tipos de asuntos. Brodziak era un personaje casi de novela, había sido futbolista de los Pumas y el Toluca en su juventud, se había metido a ser editor de revistas de propaganda revolucionaria en la época del 67 y el 68, con los estudiantes, acompañando sus movimientos, y poco a poco se fue insertando en las filas del trotskismo, formando diversos grupos de activismo y pensamiento que lo llevaron incluso a ser uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y en todos estos grupos, o en muchos de ellos, Vladi solía colaborar con grabados, dibujos, piezas para carteles, para volantes, o bien para apoyar económicamente viajes de los líderes, ya sea estudiantiles o de los líderes políticos de los diversos movimientos en los que Brodziak se vio involucrado. Y como era un personaje de novela, por ejemplo, uno de los periódicos que realizaba
para uno de los movimientos, consiguió un trabajo en presidencia y convenció a los trabajadores de la imprenta de la presidencia de imprimirle ahí los panfletos revolucionarios en los cuales despedazaban las políticas de los presidentes en turno y en general del sistema político mexicano y del sistema político al que servía el sistema político mexicano, que era obviamente el dictado desde Washington. Entonces, tenemos 3 obras que nos prestaron sus hijos. Tenemos el boceto del mural que realizó Vladi para Gobernación, o de la obra monumental que realizó Vladi para Gobernación y que duró un día colgado porque fue censurado por haberle puesto un pasamontañas a la bailarina revolucionaria. Y ese mural hoy sí se encuentra en exhibición en el Archivo General de la Nación. Tenemos también un dibujo monumental que puede ser los bocetos preparativos de un gran cuadro y que